se fue a Marruecos, solo porque no podía. En el vasto e implacable desierto del Sahara, donde el sol quema la arena y el silencio es tan profundo que parece tener peso, caminaba un hombre solitario. No vestía los ricos uniformes de un oficial de la caballería francesa, ni las elegantes ropas de la aristocracia parisina, mundos a los que un día perteneció. Llevaba solo una túnica blanca y sencilla, y sobre el pecho, cosido en tela roja, lucía el dibujo de un corazón coronado por una cruz. Su rostro, marcado por el sol y los vientos del desierto, irradiaba una paz que el mundo no puede dar. Había dejado atrás la riqueza, la gloria militar y los placeres pasajeros para convertirse en el hermano universal, el amigo de los más pobres y abandonados. Este hombre, que encontró a Dios en el silencio de las dunas y entregó su vida como un grano de trigo en tierra árida, es San Carlos de Foucauld. La historia de Carlos Eugenio, vizconde de Foucauld de Pontbriand, comienza muy lejos de las arenas del Sahara. Nació el 15 de septiembre de 1858 en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Su familia pertenecía a la antigua y orgullosa nobleza francesa, con antepasados que habían luchado en las cruzadas junto al rey San Luis. El lema de su familia era «Jamais arrière», que significa «nunca atrás». Desde la cuna, Carlos estaba destinado a una vida de privilegios, riqueza y honor. Sin embargo, la sombra de la tristeza pronto cubrió su infancia. Cuando Carlos tenía solo 5 años, su madre Elizabeth, una mujer de profunda fe y piedad, falleció. Pocos meses después su padre también murió, víctima de una grave depresión. El pequeño Carlos y su hermana menor María quedaron huérfanos. Fueron acogidos por el abuelo materno, el coronel Baudet de Morlet, un hombre bueno y afectuoso que rodeó a sus nietos de amor y cuidados. Carlos escribiría más tarde sobre él: mi abuelo, cuya hermosa inteligencia admiraba, cuya infinita ternura rodeó mi infancia y juventud con una atmósfera de amor. A pesar del amor del abuelo, la pérdida de sus padres dejó una herida profunda en el alma de Carlos. Era un niño inteligente pero introvertido, y a veces de temperamento difícil. Durante la Guerra Franco-Prusiana en 1870, la familia tuvo que huir de Estrasburgo y establecerse en Nancy. Fue allí, durante sus años de colegio, que una tormenta silenciosa comenzó a formarse en el corazón del joven vizconde. A los 15 años, influenciado por lecturas de filósofos escépticos y por el ambiente secular de su escuela, Carlos comenzó a dudar de la fe que su madre le había enseñado. La duda pronto se transformó en negación. Perdió completamente la fe en Dios. Más tarde describiría ese período oscuro. Los filósofos están todos en desacuerdo. Pasé 12 años sin negar ni creer en nada, separado de la verdad, sin creer siquiera en Dios. Ninguna prueba me parecía evidente. Con la pérdida de la fe, vino la pérdida del sentido de la vida. Carlos se sumergió en un estilo de vida egoísta y disoluto. Él mismo confesó: yo era todo egoísmo, toda impiedad, todo deseo de mal, estaba como loco. Buscando llenar el vacío de su alma, se entregó a los placeres mundanos, a la buena comida, a las fiestas y a la pereza. A pesar de su falta de disciplina, la tradición militar de su familia lo llamaba. En 1876 ingresó en la prestigiosa Academia Militar de Saint-Cyr. Sin embargo, su actitud rebelde y su estilo de vida extravagante lo convirtieron en un alumno problemático. Se graduó entre los últimos de su promoción. Tras la muerte de su abuelo, Carlos heredó una inmensa fortuna, lo que solo alimentó sus excesos. Fue enviado a la Escuela de Caballería en Saumur y posteriormente destinado al 4º Regimiento de Cazadores de África, en Argelia. En Argelia, la vida de guarnición lo aburría profundamente. Continuaba viviendo de forma escandalosa, hasta el punto de ser temporalmente apartado del ejército por indisciplina. Pero bajo la superficie de aquel joven oficial mimado y arrogante, algo estaba cambiando. El contacto con el norte de África, con sus paisajes vastos y misteriosos, comenzó a despertar en él un deseo de aventura y descubrimiento. Cuando supo que su regimiento participaría en una expedición peligrosa para reprimir una rebelión, Carlos suplicó ser reincorporado. Luchó con valentía y demostró ser un excelente soldado, ganándose el respeto de sus comandantes y compañeros. La vida en el campamento, las marchas en el desierto y la camaradería militar, reavivaron en él una chispa de nobleza.
pero la vida militar aún no era suficiente para saciar la sed de su alma inquieta. En 1882, tomó una decisión radical. Renunció al ejército para convertirse en explorador. Su objetivo era Marruecos, un país que en aquella época estaba estrictamente cerrado a cristianos y europeos. Entrar en Marruecos era arriesgar la propia vida. Para realizar su expedición, Carlos necesitaba un disfraz perfecto. Decidió hacerse pasar por un rabino judío, adoptando el nombre de Rabino José Alemán. Acompañado por un verdadero rabino, Mardoqueo Abi Serur, que sirvió como su guía, Carlos inició una jornada peligrosa y agotadora que duraría casi un año, de 1883 a 1884. Viajando a pie o en mulas, soportando el calor abrasador, el hambre, la sed y el miedo constante de ser descubierto y asesinado, Carlos cartografió regiones desconocidas, estudió la geografía, la cultura y las costumbres de los pueblos marroquíes. Ocultaba sus instrumentos de medición en sus vestiduras y tomaba notas secretamente, muchas veces por la noche, bajo la luz de las estrellas. La expedición fue un triunfo científico extraordinario. Al regresar a Francia, Carlos publicó el libro Reconocimiento en Marruecos, que le valió la medalla de oro de la Sociedad de Geografía de París y fama internacional. Había probado su valor, su inteligencia y su fuerza de voluntad. Pero, en el fondo de su corazón, el verdadero viaje apenas comenzaba. Durante su viaje por el norte de África, algo tocó profundamente el alma de Carlos. Observó la fe fervorosa de los musulmanes, su constante devoción, y la manera en que la religión impregnaba cada aspecto de sus vidas. Vio hombres postrarse en la arena del desierto para rezar, sometiéndose enteramente a la grandeza de Dios. Esa visión lo conmovió. Comenzó a preguntarse, el Islam produjo en mí una profunda perturbación. La visión de esa fe, de esas almas viviendo en la continua presencia de Dios, me hizo vislumbrar algo mayor y más verdadero que las ocupaciones mundanas. De regreso a París, rodeado por el confort y la admiración de la sociedad, Carlos se sentía cada vez más vacío. La gloria humana no le bastaba. Comenzó a frecuentar iglesias, no como creyente, sino como un buscador angustiado. En el silencio de las naves oscuras, repetía una oración desesperada: Dios mío, si existes, haz que te conozca. La gracia de Dios estaba obrando silenciosamente. La influencia de su prima, María de Bondy, una mujer de profunda fe y bondad, fue fundamental. Ella lo acogió con cariño, sin juicios, y lo guió sutilmente. A través de ella, Carlos conoció al padre Henri Jubelin, un sacerdote sabio y santo. A finales de octubre de 1886, Carlos fue a la iglesia de San Agustín, en París, con la intención de pedir al padre Hubelin que le explicara la religión católica. Pero el sacerdote, movido por el Espíritu Santo, vio el alma sedienta de aquel joven. En lugar de darle una clase de teología, el padre Hubelin le dijo: arrodíllate, confiesa a Dios, y creerás. Carlos dudó un momento, pero la fuerza de la gracia lo impulsó, se arrodilló y derramó los pecados de toda su vida pasada. Cuando se levantó, era un hombre nuevo. La oscuridad de la duda se había disipado, sustituida por la luz radiante de la fe. Había encontrado el tesoro escondido. Más tarde escribiría la frase que definiría el resto de su vida: en cuanto descubrí que existe Dios, entendí que no podía hacer otra cosa que vivir para Él. Mi vocación religiosa comienza en el preciso momento en que despertó mi fe. La conversión de Carlos de Foucauld fue total y absoluta. El amor de Dios invadió su corazón con una fuerza arrolladora. Sintió un deseo ardiente de imitar a Jesucristo, especialmente en su vida oculta y humilde en Nazaret. Decía: el amor es inseparable de la imitación. Quien ama quiere imitar. Es el secreto de mi vida. Me enamoré de ese Jesús de Nazaret crucificado, y paso la vida intentando imitarlo. Buscando el lugar más humilde y austero que pudiera encontrar, Carlos ingresó en la Orden de los Trapenses en 1890, adoptando el nombre de Hermano María Albérico. Fue enviado a un monasterio en Siria, una región pobre y difícil. Allí abrazó la vida de silencio, oración, ayuno y trabajo manual pesado. Él, que otrora fue un vizconde rico y mimado, ahora se alegraba en barrer el suelo, lavar platos y trabajar la tierra. Sin embargo, incluso la vida rigurosa de los trapenses no parecía suficientemente pobre para él. Veía a los campesinos alrededor del monasterio viviendo en condiciones aún más miserables.
y sentía que no imitaba perfectamente la pobreza de Jesús. Escribió: «No tenemos una pobreza de convención, sino la pobreza de los pobres. La pobreza que, en la vida escondida, no vive de dones ni de limosnas ni de rentas, sino solo del trabajo manual». Con el permiso de sus superiores, Carlos dejó a los trapenses en 1897 y viajó a Tierra Santa. En Nazaret, la ciudad donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, Carlos encontró empleo como sirviente y portero, en el convento de las Hermanas Clarisas. Vivía en una pequeña cabaña de madera, vestía ropas viejas y pasaba horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Quería ser el último, el más olvidado. «No quiero pasar mi vida en primera clase, mientras aquel que me ama la pasó en última», decía. Fue durante esos años de silencio en Nazaret que la espiritualidad de Carlos maduró. Comprendió que la Eucaristía era el centro de todo. «El objetivo de toda vida humana debería ser la adoración de la Santa Hostia», escribió. También percibió que la caridad era la esencia del Evangelio. Quería amar a todos, sin distinción, viendo en cada persona el rostro de Cristo. A pesar de su deseo de permanecer oculto, las clarisas y su director espiritual, el padre Ubelín, percibieron la santidad excepcional de Carlos, y lo alentaron a prepararse para el sacerdocio. Él resistió al principio sintiéndose indigno, pero finalmente obedeció. El 9 de junio de 1901, a los 43 años, Carlos de Foucauld fue ordenado sacerdote en Francia. Como sacerdote, sintió un nuevo llamado. No quería ser pastor de una parroquia establecida, sino ir a las ovejas más lejanas, a aquellos que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Su corazón se volvió nuevamente hacia el norte de África, hacia el vasto desierto del Sahara. Partió hacia Argelia y se estableció en Beni Abbes, un oasis cerca de la frontera con Marruecos. Allí construyó un pequeño eremitorio de barro y piedras, que llamó Fraternidad. Adoptó el nombre de Hermano Carlos de Jesús. Su objetivo no era predicar con palabras, sino con la vida. Quería ser el hermano universal, acogiendo a todos: cristianos, musulmanes, judíos, soldados franceses, esclavos y nómadas. En Beni Abbes, Carlos pasaba horas en adoración eucarística, rezaba por los pueblos del desierto y ofrecía hospitalidad a todos los viajeros. Quedó profundamente impactado por la práctica de la esclavitud que aún existía en la región, y usó el dinero que recibía de su familia para comprar la libertad de varios esclavos. Veía en ellos a los pequeñitos del Evangelio. No hay, creo yo, palabra del Evangelio que más me haya tocado profundamente y transformado mi vida que esta. «Todo lo que hagáis a uno de estos pequeñitos a mí me lo hacéis», escribió. Pero el celo apostólico de Carlos lo impulsaba a ir aún más lejos, al corazón del Sahara, donde vivían los tuareg, un pueblo nómada y guerrero, aislado del resto del mundo. En 1905 viajó a Tamanrasset, en las montañas del Jogar, una región árida e inhóspita. Allí construyó un eremitorio aún más sencillo. Era el único cristiano en cientos de kilómetros. No intentó convertir a los tuareg mediante discursos teológicos, sino a través de la amistad, el respeto y el servicio humilde. Decía: «Mi apostolado debe ser el apostolado de la bondad. Al verme la gente debe decir: siendo ese hombre tan bueno, su religión debe ser buena». Carlos se sumergió en la cultura tuareg, aprendió su lengua, el tamahak, y pasó años compilando un diccionario y una gramática, además de traducir poemas y proverbios locales. Su trabajo lingüístico fue monumental, y demostró su profundo respeto por ese pueblo. Quería entender el alma de los tuareg para poder amarlos mejor. La vida en Tamanrasset era de extrema pobreza y sacrificio. Carlos sufría el calor intenso, las tormentas de arena, la escasez de comida y la soledad. Hubo momentos en que enfermó gravemente, y fue salvado solo por la bondad de los propios tuareg, que compartieron con él la poca leche de cabra que tenían durante una terrible sequía. Esa experiencia profundizó aún más los lazos de fraternidad entre ellos. A pesar de su deseo de fundar una congregación, los pequeños hermanos de Jesús, nadie se unió a él durante su vida. Permaneció solo, testigo silencioso del amor de Cristo en medio del desierto. Celebraba la misa solo, adoraba la Eucaristía solo, pero su corazón abrazaba al mundo entero. Escribió la famosa oración de abandono, que refleja la entrega total de su alma. «Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que te plazca. Lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco, estoy listo para todo, acepto todo».
Pasaron los años y estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, esparciendo sus ecos de violencia hasta el Sahara. Tribus rebeldes, instigadas por agitadores, comenzaron a atacar los puestos franceses y las tribus leales. A Carlos le aconsejaron buscar refugio en un fuerte militar, pero se negó a abandonar a sus amigos tuareg. Construyó un pequeño fuerte de piedra en Tamanrasset, no para protegerse, sino para albergar a la población local en caso de ataque. El 1 de diciembre de 1916, la traición llegó a su puerta. Un grupo de bandidos armados, liderados por rebeldes senussi, cercó el eremitorio. Conocían los hábitos del ermitaño, y usaron a un hombre que Carlos conocía para engañarlo y hacerle abrir la puerta. Tan pronto como se abrió, Carlos fue agarrado, arrastrado afuera y atado. Los bandidos comenzaron a saquear el eremitorio, buscando armas y tesoros que no existían. Carlos permaneció en silencio, rezando, con los ojos fijos en el cielo. De repente, el sonido de camellos acercándose asustó a los saqueadores. Eran 2 soldados franceses que llegaban inesperadamente. En medio del pánico y la confusión, el joven bandido que custodiaba a Carlos, un muchacho de solo 15 años, entró en pánico y disparó su arma. La bala alcanzó a Carlos de Foucauld en la cabeza, matándolo instantáneamente. Cayó en la arena del desierto, su sangre mezclándose con la tierra que tanto amó. Tenía 58 años. El grano de trigo había caído en la tierra y muerto. A la mañana siguiente los tuareg, con el corazón pesado de tristeza, enterraron el cuerpo de su amigo cristiano. Sabían que habían perdido a un hombre santo, un verdadero marabuto de la bondad. A los ojos del mundo, la vida de Carlos de Foucauld parecía un fracaso. Murió solo, asesinado, sin haber convertido multitudes, sin haber fundado la congregación que tanto deseaba. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. La sangre del mártir regó la semilla que él había plantado. Años después de su muerte, la biografía escrita por René Bazin hizo su historia conocida en todo el mundo. El ejemplo de su vida oculta, su adoración eucarística y su amor universal inspiraron a miles de personas. A partir de su sacrificio nacieron los pequeños hermanos de Jesús, las pequeñas hermanas de Jesús, y decenas de otras congregaciones y fraternidades laicas, que hoy viven su carisma en todos los continentes, buscando ser una presencia silenciosa del amor de Cristo entre los más pobres. La Iglesia reconoció la santidad de su vida y el milagro de su intercesión. El 15 de mayo de 2022, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco canonizó a Carlos de Foucauld, elevándolo a la gloria de los altares. El Papa lo describió como un profeta de nuestro tiempo que descubrió que los más pobres no son solo objetos de nuestra compasión, sino maestros del Evangelio. La vida de San Carlos de Foucauld es un faro luminoso para nuestros días. En un mundo frecuentemente marcado por el orgullo, la búsqueda incesante del éxito, el ruido ensordecedor y la división entre los pueblos, el hermano Carlos nos enseña la fuerza revolucionaria de la pequeñez. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en dominar sino en servir, no en acumular sino en vaciarse. Nos invita a redescubrir el valor del silencio y de la adoración, recordándonos que la acción más transformadora que podemos realizar es estar en la presencia de Dios, dejando que su amor moldee nuestros corazones. Más que nunca, necesitamos su apostolado de la bondad. No necesitamos discursos agresivos para defender la fe, sino vidas que irradien la mansedumbre de Cristo. Necesitamos mirar a cada ser humano, independientemente de su creencia, raza o condición social, y ver un hermano, una hermana, un hijo amado de Dios. Que el ejemplo de San Carlos de Foucauld nos inspire a buscar el último lugar, a amar sin medida y a hacer de nuestras vidas un evangelio vivo, escrito no con tinta, sino con la entrega diaria y silenciosa de nuestro amor. Oración de abandono, San Carlos de Foucauld. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que te plazca. Lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy listo para todo, acepto todo. Con tal que se haga tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos. Te la entrego, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor entregarme. Entregarme sin medida en tus manos, con una confianza infinita. Porque tú eres mi Padre. Amén.